Inconscientemente tal vez pensamos que tener fe es un deber más que se acrecienta a la ya larga lista de deberes que tenemos como cristianos. Tengo que tener fe. ¿Qué cosa es tener fe? ¿Qué cosa es fe? Muchas veces pensamos que fe es cerrar los ojos y decir, ojalá que suceda, ojalá que suceda, ojalá que suceda. Sucedió, tuve fe. ¿Qué cosa es la fe? Hebreos capítulo 12:1 da una descripción de lo que es la fe. Es la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Pero, ¿queremos ser simples esta mañana? ¿Qué cosa es fe? Fe es confianza. Fe es confiar. Pero aquí viene el asunto. Tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Para confiar en una persona, tú tienes que conocer la persona. Cuando yo llego en casa y llega la hora de dormir, yo me acuesto al lado de mi esposa y duermo tranquilo. Yo no estoy pensando, ¿será que a medianoche ella me va a ahorcar, me va a asfixiar? No. Yo sé al lado de quién estoy durmiendo. Por el contrario, si yo estoy medio asustado en el sueño, ella me va a cuidar, me va a proteger. Confío en esa persona. ¿Por qué confío en ella? Porque la conozco. Convivimos hace muchos años y sé que ella es parte de mi vida y sé que yo le importo y sé que ella va a cuidarme. Pero ¿cómo se diría dormir al lado de alguien que nunca vi? Cuando estaba trabajando en Pampasilva, en el distrito de Perené, había un lugarcito en el interior llamado La Florida. Y yo iba a visitar nuestro grupo que había en La Florida. Y ahí en La Florida había un hotelcito, era el único hotel de la ciudad. Pero no habían cuartos así para las personas, había un solo cuarto. Era hotel colectivo. Cuando uno tenía la suerte de ser el único pasajero, todo el cuarto con las camas quedaban solo para el pasajero. Era bueno. Pero cuando llegaba más gente, tenían que entrar hasta completar todas las camas. Y un día llegué ahí, me hospedé en ese hotel, me alojé ahí. Y estaba todo bien porque era el único pasajero. Entonces escogí una cama. Estaba con los diezmos, estaba recogiendo de los grupos, estaba visitando. Mi maleta estaba con bastante dinero. Y me acosté ahí. De repente yo ya estaba durmiendo cuando sentí el ruido de la puerta. Me desperté y vi que otro pasajero estaba llegando. En la oscuridad no lo veía bien, pero él en lugar de escoger una cama ya bien lejos, escogió la cama a mi lado. Pero ahí acabó el sueño. Yo pensaba, ¿cómo puedo dormir? Si yo duermo y a medianoche él se agarra la maleta con el dinero y se lo lleva. No lo conozco. ¿Quién será este hombre? Aquí en esta ciudad donde no hay nadie. ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué cuando llego a mi casa me acuesto al lado de mi esposa y duermo tranquilo? ¿Y por qué ahí no podía dormir? La diferencia es el conocimiento. Yo confío en mi esposa porque la conozco. Yo no confiaba en ese hombre porque nunca lo vi. Yo no lo conocía, yo no sabía quién era, ¿cómo podía confiar? Si tú estuvieses parado en una esquina en la ciudad de Lima, en una esquina estás parado ahí en el paradero de ómnibus y aparece una persona que tú nunca la viste, corriendo, sudando con un paquete en la mano y te dice, agarra este paquete para mí un momento, guarda este paquete. ¿Qué haces? ¿Guardas el paquete? No guardo, no guardo. Estoy seguro que no guardo. Pero si tú estás parado en la esquina y aparece tu papá
sin explicaciones, viene corriendo con un paquete. Guarda este paquete. ¿Lo guardas o no lo guardas? ¿Dónde está la diferencia? A uno lo conoces, al otro no lo conoces. Fe es confiar. En uno tú confías porque lo conoces. En el otro tú no confías porque no lo conoces. Queridos jóvenes, fe es confiar en una persona. Cuando se nos dice que tenemos que tener fe, cuando se dice que somos salvos por la fe, estamos diciendo que somos salvos por confiar. Somos salvos por la fe en Cristo. Está diciéndosenos que somos salvos por confiar en Cristo. Pero para poder confiar en Cristo, tenemos ¿qué cosa? Que conocerlo. Por eso conocer a Jesús es todo. Porque la salvación es por la fe, es por confiar. Pero si Cristo me dice, hijo, tú no tienes que hacer nada para salvarte, tú solo tienes que confiar en mí. Yo voy a perdonarte, yo te voy a dar el arrepentimiento, yo te voy a dar la conversión, yo te voy a dar el perdón, yo te voy a dar la santificación, yo te voy a dar la victoria sobre el pecado, yo voy a sacar los vicios de tu vida, yo voy a arrancar las corrientes que te amarran. Tú no tienes que hacer nada, tú todo lo que tienes que hacer es confiar en mí. Cristo me dice así, pero si yo no lo conozco, yo quedo pensando, ¿será? ¿Cómo es que tú vas a hacer todo? No, yo creo que alguna cosa yo tengo que hacer. Yo creo que tengo que esforzarme un poquito. ¿Por qué? Porque no lo conozco. Si Cristo viene y me dice, hijo, yo te perdono todo. Una vez, 5 veces, 1000 veces, 1.000.000 de veces, te perdono. Pero yo no lo conozco. Yo no lo conozco mucho. Entonces yo comienzo a juzgar el amor de Dios con mi capacidad de amar. Porque nosotros, los seres humanos, amamos a las personas y por más limpio y puro que parece que es nuestro amor, en la realidad nuestro amor lleva la mancha del egoísmo. Yo digo que amo a mi esposa solo mientras ella es fiel para mí. Si un día ella no es fiel para mí, yo no la amo más. Que amo a mi hijo si él se porta bien, pero si un día viene y me da un sopapo y me dice, tú no eres mi papá, yo le muestro la puerta de la calle y digo, entonces tú también no eres mi hijo. Por más limpio que parece mi amor lleva la mancha del egoísmo. Entonces cuando Dios me dice que me perdona todo, yo lo comienzo a analizar con mi manera de perdonar, con mi capacidad egoísta de perdonar, de amar. Y porque no lo conozco, no confío. No, ¿cómo me va a perdonar tanto? Está bien que me perdone 50 veces, pero más que eso, no. No puedo confiar, no puedo confiar. Y hermanos, la salvación es por la fe, la salvación es por la confianza. Tengo que creer en Él, pero hay muchas cosas que yo no comprendo. Pero cuando creo en una persona, yo acepto, a pesar que no la comprendo. Ahora el texto que acabamos de leer dice así: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Volvemos a caer en el mismo asunto que estamos hablando toda la semana. ¿Qué necesito para tener fe? Tengo que convencerme a mí mismo que yo tengo que creer, tengo que tener fe. Muchas veces nosotros tomamos la fe como un deber más que tenemos que cumplir. Pastor, yo soy un pecador porque no tengo fe. ¿Qué hago, pastor? Yo quiero tener fe, pero no tengo fe. Ya me esforcé para tener fe y no tengo fe. Pero ese ya me esforcé para tener fe, es decir, es concentrarme y decir, yo quiero creer. No es así que se tiene fe.
La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es confianza y solo se puede confiar en alguien a medida que se lo conoce. Entonces, para tener fe, para poder confiar en Cristo, yo tengo que conocerlo. Y solo hay 3 maneras de conocerlo. Para conocerlo, solo hay 3 caminos. ¿Cómo se hace para conocer una persona? Se conversa con ella. ¿De qué otra manera? Se escribe cartas y se recibe cartas. ¿De qué otra manera? Se trabaja junto con esa persona, se va para aquí, se va para allá. Se habla de esa persona, se escucha de esa persona. Es así como se conoce una persona. Si yo quiero confiar en Cristo, tengo que conocerlo. No puedo confiar si no lo conozco. ¿Y cómo es que voy a conocerlo? A través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios y contando para otros lo que Cristo hizo por mí. Miren cómo caemos siempre en el mismo punto. Tenemos que alimentar la naturaleza de Cristo a través de la oración, del estudio de la Biblia y del testimonio. Tenemos que andar con Dios. ¿Pero cómo se anda con Dios? A través de la oración, a través del estudio de la Biblia, a través del testimonio. Tenemos que conocerlo. ¿Pero cómo se conoce a Dios? A través de la oración, del estudio de la Biblia y del testimonio. Pero esta mañana vamos a hablar del segundo método de conocer a Jesús a través del estudio de la Biblia. Porque anoche hablamos de la oración. Porque esa oración de Padre nuestro que estás en los cielos santificado nos ayuda mucho. La única manera de conocer a Jesús es tener minutos de devoción con Él cada día. Tener comunión con Él. Cuanto más tiempo paso con Cristo, más lo voy a conocer. Y cuanto más lo conozco, más confianza en Él voy a tener. En otras palabras, más fe voy a tener. Y cuando tengo fe, la salvación es mía. Porque la salvación está ahí. Solo necesito creer. Solo que a veces no creo. ¿Y por qué no creo? Porque no lo conozco. Anoche hablamos de la oración. Y yo les pregunto, no quiero que levanten la mano, pero ustedes probaron anoche el nuevo tipo de oración. Y si ustedes probaron, díganme, ¿fue diferente o no fue? Anoche yo estaba hablando aquí con un joven. No sé si él estará, pero parece que no es del colegio. Había venido a recoger unos documentos aquí en Lima, en el Ministerio de la Salud. Y él oraba diciendo, tú sabes, Padre, que yo vine para conseguir este documento en el Ministerio de Salud, pero el hombre me dijo que debo volver mañana, pero yo creo que él no quiere atenderme. Y le estaba diciendo así en nuestra oración ahí. Y cuando nos levantamos yo le dije, felicitaciones, es así que se ora. No, Padre mío, bendíceme en este problema que tú ya sabes. Claro que Dios ya sabe. Dios no precisa que tú le cuentes porque Él no está sabiendo. La oración no tiene el propósito de informar a Dios las cosas que tenemos. Tiene el propósito de crear en nosotros la dependencia y tiene el propósito de relacionarnos, de comunicarnos con Cristo. Y si tú oraste anoche abriendo tu corazón a Dios y le contaste cosas, tú debes haber tenido una noche maravillosa. Tú debes haber dormido con una sensación agradable de tener un amigo a tu lado. Ahora vamos al segundo método de conocer a Jesús, que es el estudio de la palabra de Dios. Hermanos, el estudio de la palabra de Dios no puede ser un estudio técnico. Para tu prueba de teología sistemática, sí. Pero para tu vida devocional, no. Ahí está. Tú vas a ser un futuro pastor. Para preparar tu sermón, sí, un estudio científico y técnico es necesario. Pero es solo el comienzo. Pero para tu vida personal, no. Pasar una hora preparando un sermón en la vida de un pastor no sustituye el estudio de la Biblia como comunión con Cristo. Pero los pastores corremos ese grande peligro
de familiarizarnos con el estudio de la palabra y pensar que debemos hacer apenas un estudio técnico de la palabra de Dios. Aquí en Perú, una vez tuvimos un concilio de pastores e invitamos a un hermano laico para predicar un sermón para nosotros, los pastores. Y él se levantó y dijo así: hermanos, el título de mi sermón esta mañana es: también los pastores pueden salvarse. Fue una bofetada para todo el mundo. Y aquellos que estaban un poco distraídos abrieron los ojos y pensaron, ¿qué cosa? Y él con rostro sereno, firme, dice: eso que escucharon, hermanos, ustedes también pueden salvarse. ¿Pero qué está queriendo decir? Y entonces él contó que cuando era chico era vecino de una fábrica de caramelo y su mayor sueño era trabajar en la fábrica de caramelo para comer bastante caramelo. Hasta que un día se concretizó el sueño, lo aceptaron para envolver caramelos en la fábrica de caramelos, de chocolates. Entonces el jefe el primer día le dice: mira, tu trabajo hoy día va a ser todo el día, yo te voy a vigilar, de rato en rato yo aparezco y voy a ver si tú estás cumpliendo tu trabajo. Pero tu trabajo hoy día, todo el día, sin parar, va a ser comer chocolate. Y él pensó: pero qué trabajo maravilloso yo conseguí en la vida. Me van a pagar para comer chocolate. Y entonces él comenzó a comer chocolate, pero de rato en rato el jefe aparecía para ver si estaba comiendo chocolate. Pero de aquí a un poco tiempo él se cansó del chocolate, no podía ver más el chocolate, pero el jefe aparecía y él colocaba el chocolate. Un poquito más tarde el jefe aparecía, él no quería saber más de chocolate, pero aquel día fue el peor día de su vida cuando llegó la tarde. Y dice él que al día siguiente el jefe ya le dio su verdadero trabajo, envolver el chocolate. Pero nunca más quiso ver chocolate en su vida. Miren, él dice así, él dijo así en aquel sermón: pastores, generalmente los hombres que preparan pan, los panaderos, no comen pan. Ellos preparan pan para los otros. Y queridos pastores, ustedes no trabajan con chocolate ni con pan. Ustedes trabajan con Biblia y con salvación. Y yo tengo miedo que ustedes también piensen que la Biblia y la salvación es para los otros, no es para ustedes. Pero yo les digo en nombre de Dios, ustedes también pueden ser salvos. Y fue uno de los más lindos sermones que oí en mi vida, predicado por un hermano laico simple. Hermanos, el estudio de la Biblia existe un estudio técnico por deber, para estudiar, para la prueba, para el examen. Pero yo estoy hablando de la comunión con Dios, el estudio de la Biblia para relacionarme con Dios. Y el estudio de la Biblia tiene que ser encarado como leer una carta de amor que mi enamorado me está mandando. Porque la Biblia no es un libro de códigos, de normas, de leyes, de prohibiciones. La Biblia es una carta de amor escrita por Dios para nosotros. En cada página de la Biblia Dios está gritando: hijo, te amo, tú eres la cosa más bonita que tengo. Yo morí por ti, no quiero que vivas desesperado, angustiado. Estoy aquí, soy tu amigo, quiero tenerte a mi lado. Ven a mí, retorna para mí. Quiero abrazarte. Es lo que Dios está diciendo en su palabra. ¿Ya recibieron ustedes alguna vez una carta de amor? ¿Ah? Aquí en el colegio es muy frecuente. Yo tengo casi 1 metro de cartas con mi esposa porque en aquellos tiempos no se podía hablar mucho con las chicas. Era prohibido. Había ahí enfrente del internado de las chicas un muro que llamaban el muro de las lamentaciones. No está más ya. Era un murito de ladrillos
En ese muro hablaban las parejitas, pero tenía que ver por lo menos 1 metro de distancia, no se podía acercar más. Hoy día ustedes pueden ir a la era acompañando a la chica, en fin, hay mucha libertad. Ojalá, ustedes merecen libertad, pero ojalá Dios les ayude a administrar la libertad, que Dios les ayude. Los jóvenes gritan por libertad. Quiero ser libre, no quiero que me traten como un chiquito de primaria, soy universitario. Yo estoy de acuerdo, tú eres universitario, necesitas libertad. Pero que Dios te ayude a administrar la libertad. Bueno, en esos tiempos nosotros escribíamos cartas uno para otro. Ya recibiste una carta de amor. ¿Cómo hace un muchacho cuando recibe una carta de la chica? Yo sé lo que hace. Abre rapidito la carta y lee. Ahí guarda. 2 minutos después saca la carta nuevamente. Guarda. 5 minutos después saca la carta nuevamente y guarda. Cuando llega la tarde, él ya sabe la carta con punto y coma, todo de memoria. Pero así mismo saca la carta y continúa. Él ya sabe todo de memoria, pero lo lee. ¿Por qué hace eso el joven? Porque esa carta es una carta de amor. Ahora, ustedes ya recibieron una carta de trabajo. Si hay algún pastor distrital aquí, yo le pregunto, ¿ya recibió una carta de un departamental? ¿Cómo hace con la carta? ¿La lee con amor y cariño? Yo aprendí que los pastores no leen las cartas de los departamentales, la guardan, le dan una miradita, la guardan. Entonces, un día decidí una cosa, nunca más voy a escribir una carta así, una circular, voy a escribir cartas de amor para mis departamentales. Entonces, cuando escribo cartas para mis departamentales, cuando era de campo para los pastores, yo les escribía así. ¿Cómo está? ¿Cómo está tu esposa, María? Y el Jorgito, ¿cómo está? Está creciendo. Y después de eso le decía, mira, tenemos un plan, tengo un plan para eso. Son cartas de amor. Y yo tengo 5 departamentales, directores de jóvenes de asociaciones que trabajan conmigo. Son como hijos míos, todos son jóvenes. Y somos como hermanos, vamos a cenar juntos, vamos a pasear juntos. Y ellos saben cómo se llaman mis hijos, cuándo es el cumpleaños de mis hijos, yo sé cuándo es el cumpleaños de los hijos de ellos. Les mando un cartoncito cuando llega el día del cumpleaños. Amor. Porque recibir una carta de amor es diferente que recibir una carta técnica, una carta de trabajo. Aprendí eso con los años. Entonces, hermanos, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, tenemos que encarar el estudio de la palabra de Dios como una carta de amor que Dios nos está mandando. Una carta de amor que Dios nos está dando. Y leerla con interés. Ahora les voy a dar algunas ideas que me dieron resultado en el estudio devocional de la palabra de Dios. No en mi estudio técnico para preparar un sermón, sino en mi estudio devocional. Y he descubierto una cosa, que de mi estudio devocional de la palabra de Dios han salido las mejores ideas para elaborarlas como sermones y pregarlas a la iglesia. Pero en mi estudio devocional aprendí que es mejor leer la Biblia colocándome en el centro de la Biblia. Yo soy el personaje central. Cuando leo la historia de Sansón, yo soy Sansón. Cuando leo la historia de María, yo soy María. Cuando leo la historia de Daniel, yo soy Daniel. Cuando leo la historia de los fariseos hipócritas, yo soy el fariseo hipócrita. Cuando leo la historia de Judas, yo soy Judas. Pero muchos leemos la Biblia de una manera interesante. Cuando leo la historia de Daniel, yo soy Daniel. José, yo soy José. Judas es ahí. Yo no soy Judas. No. Tenemos que colocarnos en el centro de la Biblia. Por eso es que tenemos que separar un tiempo para el estudio de la Biblia, sentarnos y sin calma. A veces digo una cosa que mis jefes no concuerdan, que uno de los grandes peligros para el joven en su vida devocional es el año bíblico. ¿Ustedes ya se dieron cuenta? Nosotros decidimos hacer el año bíblico en el comienzo del año
Y llega un punto en que nos cansamos, pero cuando llega la noche abrimos nuestra Biblia, solo para cumplir nuestro deber y marcar nuestro cajoncito ahí. No estamos entendiendo nada de la Biblia, pero vamos. De vez en cuando pasamos del versículo 3 al versículo 24. Pronto, ya cumplí mis 3 capítulos de mi año bíblico. ¿Sucede eso con ustedes? Conmigo sucedía. ¿Sucede con ustedes eso? Cuando yo digo que la fe viene, la confianza es el resultado de conocer a Jesús, y que conocer a Jesús es estudiar la Biblia, no estoy hablando de ese estudio de la Biblia, no. Y el diablo nos va a hacer pensar que ese es el asunto. Entonces el estudio de la Biblia y la oración van a volverse una especie de tributo que tenemos que pagar para ser salvos. Entonces estaremos queriendo ser salvos por el estudio de la Biblia y la oración. Ese es un gran peligro. Hermanos, la oración y el estudio de la Biblia solo son medios por los cuales tenemos que comunicarnos con Cristo. Pero ese estudio de la Biblia, de más o menos pensando, ¿qué pregunta será que el profesor me va a hacer mañana? Y son esos tópicos que estudio. Ese estudio no vale nada. Para efecto devocional no vale. Para conocer a Jesús no vale. Hermanos, si estoy tan cansado, y yo creo que nunca deberíamos estar tan cansados que no tengamos tiempo para Dios, tomo un versículo, pero paso tiempo meditando en ese versículo. Y la mejor manera de leer la Biblia es en la primera persona. Por ejemplo, si yo abro, digamos aquí, Romanos capítulo 8. ¿Qué pues diremos a esto? Cuando yo leo en mi lectura devocional voy a leer de esta manera. En lugar de decir, ¿qué pues diremos a esto? Yo saco la primera persona en plural y coloco la primera persona en singular. Y voy estudiando la Biblia, relacionando mi vida con eso, de esta manera. ¿Qué pues diré a esto? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá estar contra mí? Qué cosa bonita, Padre. Y mira, acaban de dar un garrotazo económico aquí a nuestro país. Yo estoy con un problema. Necesito dinero. Lo que colporté no va a alcanzar porque el precio del colegio subió. Pero si tú estás conmigo, ¿quién será contra mí? Ni la situación financiera, ni la falta de dinero, nada. Y le voy contando a mi Señor Jesús cuál es el problema. ¿Es la situación financiera? ¿Es la falta de capacidad de comprender los estudios? ¿Es una otra persona? Y voy leyendo las cosas por mí. ¿Se dan cuenta? Y voy leyendo, parando. Leo un poquito, paro, le respondo a Dios, le digo cómo ese versículo me ayuda, cómo eso me estimula en la vida cristiana. Eso es estudiar la Biblia para relacionarse con Cristo. Por favor, hermanos, cada vez que yo digo oración, estudio de la Biblia, no estoy diciendo y corriendo. No estoy hablando de eso. Eso no vale nada. Cada vez que digo que la manera como nos relacionamos con Cristo es oración y estudio de la Biblia, estoy hablando del tipo de oración de ayer anoche que hicieron ustedes y de este estudio de la Biblia detenido. Hermanos, cuando nosotros confiemos, cuando nosotros conozcamos a Dios, sabremos que es un amigo en quien podemos confiar. Es un amigo maravilloso, es un amigo perdonador. Y yo les digo una cosa, ustedes en su vida de estudiantes van a tener muchas dificultades. Me pregunto, sin entender, qué ves en mí. Oh Señor, yo no soy lo que debiera ser, pero tú con amor me limpias
que me ayuda a seguir. Un milagro, Señor, un milagro yo soy, un milagro, Señor, has hecho en mí. Hasta el día final yo te alabaré. Un milagro, Señor, has hecho en mí. En caminos de perdición andaba yo, pero tú me trazaste un plan de amor sin fin.